Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Por tanto, señoría, a su pregunta de si el gobierno funciona, ahí están los datos. El gobierno funciona y, a pesar de ustedes, España avanza. Y aquí tenemos, damas y caballeros, la primera hostia del año, por listo. Y es que el presidente tiene razón, los datos que ha dado son perfectamente contrastables. Es imposible negarlo, salvo que seas de Vox, porque esta gente ha conseguido que sus votantes crean que están viviendo en una dictadura social comunista. Por eso el PP no entra en estos temas y desvía el debate hacia otros asuntos, porque es imposible cuestionar los datos económicos que ofrece España. Ahora entiendo por qué ustedes, cuando gobernaban, congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Efectivamente, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el PP congeló el SMI para evitar que tuviera retención en el IRPF. Como hemos dicho, el PP siempre ha argumentado que las subidas del SMI pueden afectar negativamente a la creación de empleo y a la competitividad de las empresas. Es el discurso de la derecha de toda la vida. Este gobierno ha demostrado que se equivocaban y está siendo reconocido por medio mundo. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa? Nada más, muchas gracias. Vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. ¡Hostias! Menudo talegazo. Eso le pasa por ir de listo y cambiar la pregunta. La derecha le está cogiendo gusto a cambiar las preguntas en el último momento, para tratar de pillar con el pie cambiado al presidente o a los ministros. Ya lo he comentado en alguna ocasión, pero lo repetiré las veces que hagan falta. Vamos a ver. Según el reglamento de la Cámara, las preguntas que se formulan en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados deben presentarse por escrito con antelación. Este sistema está pensado, entre otras cosas, para garantizar la transparencia y permitir que el miembro del gobierno al que se le pregunta pueda preparar una respuesta adecuada. El presidente o cualquier ministro no pueden tener todos los datos del Estado en la cabeza, por lo que es muy necesaria la pregunta por escrito para poder reunir previamente los datos concretos para dar una respuesta lo más precisa posible. Si un diputado formula una pregunta diferente a la presentada por escrito durante una sesión plenaria, el presidente del Congreso tiene la facultad de intervenir. Cambiar la pregunta en el último momento puede ser considerado una infracción de las normas parlamentarias, por lo que el presidente del Congreso puede recordar al diputado las reglas y solicitarle que se ciña a la pregunta original. Si el diputado persiste, podría enfrentarse a sanciones o a la retirada de la palabra. Esto nunca lo ha hecho la presidenta Armengol, y quizás debería de ir empezando a pararle los pies a quienes se saltan el reglamento cada vez que les da la gana. El tipo dice: en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente... La irresponsabilidad de Abascal, de Feijóo, es sobrecogedora. ¿Cómo puede decir esa barbaridad? Estamos hablando del principal líder de la oposición. No sé a quién se le ha ocurrido la idea de redactar esa basura, pero lo que sí sé es que es puro odio. El pobre se limita a leer lo que le escriben. Feijóo muestra indicios de una mente convencional que se esmera en intentar rozar la mediocridad. Es realmente triste acabar siendo el portavoz de estas majaderías. Señor Feijóo, mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei. Un colosal engaño. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era
Pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Fijaos, parece que Sánchez le recrimina algo a la presidenta, y es que la bancada del Partido Popular es un auténtico gallinero. Entiendo que es imposible poder hablar concentrado ante semejante amalgama de murmullos, improperios y gritos constantes. Yo ruego silencio en el turno de preguntas, si no es imposible, para el orador y para la gente que escucha. Tranquilícense, yo no he dicho qué diputados tienen que callar, me he referido a todo el hemiciclo, que tiene la cola de paja, se le enciende muy rápido, pero me parece que es evidente. No sirve de nada llamar la atención cuando ha terminado de hablar el orador al que se le ha estado molestando. Francina Armengol es una política muy moderada, pero creo que esa moderación impide que realice su trabajo con contundencia. Señor Sánchez, ¿cree que su coalición de gobierno formada por nacionalistas, separatistas, comunistas y Sortu Bildu es la adecuada para la situación política actual dentro y fuera de nuestro país? Muchas gracias, señoría. Empezamos bien. Feijóo cree que por repetirlo muchas veces pasará a ser verdad. La coalición del actual gobierno está formada por el PSOE y por Sumar. El resto de partidos no tienen nada que ver con la coalición de gobierno. El Partido Popular es experto en tergiversar la realidad, y lo que acaba de decir es otra prueba más. Mirad, el 25 de febrero de 2025 se rechazó la reforma de la ley del suelo pactada entre el PSOE y el PNV. PP, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Bildu y Podemos votaron en contra. Si todos hiciéramos lo que hace Feijóo, se podría decir: la coalición opositora formada por PP, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Bildu y Podemos rechazan la reforma de la ley del suelo propuesta por el PSOE. El Partido Popular trata a los españoles como niños pequeños. Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. Aquí resulta que también piden por catálogo los independentistas. Pero lo que volvemos es a pagar todos los españoles. Si usted fuese como sus compañeros alemanes y no hubiese comprado su presidencia del gobierno, hoy España seguiría siendo un país de derechos e igualdad para todos los ciudadanos. La diferencia entre España y Alemania es Pedro Sánchez. Su antiguo rival en las primarias le dijo: Pedro, tu problema eres tú. Ahora se ha convertido en el problema de todos los españoles. Muchas gracias, señoría. Sí, bueno, se refiere a lo que le dijo Patxi López en las primarias del PSOE a Pedro Sánchez durante los cara a cara por el liderazgo del partido. Le dijo: tu problema eres tú. Pero es lo que tiene la democracia interna del PSOE, que los debates entre los candidatos son en abierto. Estas prácticas democráticas de partido son imposibles en el organigrama del Partido Popular, que después de Vox es el partido más opaco de España. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es ir a una sesión de control al gobierno con un mitin escrito. Es que es la tónica habitual de Feijóo. En vez de hacer un debate, hace un mitin. Cada semana un mitin. Y siempre sale apaleado. Me resulta gracioso que hable de Alemania. Acaba de ganar las elecciones el CDU, que son los socios del Partido Popular en Europa. Bueno, pues si el líder del CDU se le hubiese retratado con un narcotraficante en un yate durante la peor época de la cocaína en España, hubiese caído como un árbol talado. No hubiese durado ni 5 minutos en política. Pero en España lo proponen como el líder del partido y candidato a presidente del gobierno. Esa es la verdadera diferencia entre Alemania y España. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría?
Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría. Piénseselo mejor. ¡Buah! Se lo come vivo, sin calentar ni sazonar. Se lo papea con traje y todo. Esto es lo que pasa cuando te escriben el discurso y solo hablas para tus votantes, para la gente que tienes convencida. Con un mapa se explica mejor. Vamos a ver. El Estado asume la condonación de 83.252 millones de euros de las comunidades autónomas. Es cierto que a Cataluña se le condonan 17.100 millones de euros, pero no comenta, por lo que sea, la condonación a Andalucía, que es aún mayor, concretamente de 18.800 millones. Habría que ver al rata de Moreno Bonilla rechazando tan suculento chollo. A la Comunidad Valenciana del embustero Mazón se le perdonan 11.200 millones. A la Comunidad de Madrid de la intocable Ayuso se le condonan 8.600 millones. A Galicia 4.000 millones. A Castilla y León 3.600 millones. Todas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Esta condonación de la deuda por parte del Estado es un alivio para las comunidades autónomas. Sin embargo, la derecha solo ve lo que se le perdona a Cataluña, para seguir con el relato que ya solo se tragan 4 desinformados y los paletos de Vox. Vamos a hacer un ejercicio de abstracción porque usted viene aquí y reprocha al gobierno de coalición. Vamos a hacer un ejercicio de abstracción y vamos a imaginarnos que el pasado 23 de julio de 2023 hubieran sumado el Partido Popular y los señores de Vox. Tendríamos de vicepresidente del gobierno al señor Abascal. Sí, el señor vicepresidente del gobierno sería el señor Abascal, defendiendo los aranceles de la administración estadounidense contra Europa. Tendríamos al señor Pons como ministro de Asuntos Exteriores diciendo que el presidente de Estados Unidos es un ogro naranja. No lo digo yo, lo dice el señor Pons. ¿Ve usted a dónde quiero llegar, señoría? Es que no hay color entre su potencial gobierno de coalición y este gobierno de coalición. Toma, por listo. El presidente está bailando flamenco sobre el cuerpo inerte de Feijóo. Es un trapo en manos de Sánchez, no tiene nada que hacer. Efectivamente, Esteban González Pons, vicesecretario institucional del Partido Popular, se refirió a Donald Trump como un ogro naranja en un artículo de opinión. Pero dijo más, lo describió como el macho alfa de una manada de gorilas y criticó su liderazgo y su impacto en los valores democráticos. Cosa con la que estoy completamente de acuerdo, pero claro, lo está diciendo un peso pesado del Partido Popular. Solo espero que cuando Feijóo llegue a Oz, el mago tenga un cerebro de sobra para ofrecerle. En 6 años y 9 meses que llevo al frente del gobierno, he comparecido en 34 ocasiones. En 34 soy el presidente del gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. Por cierto, años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente he comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Toma, la primera en la frente, por listo. Feijóo vuelve a utilizar la rastrera estrategia de cambiar la pregunta en el último momento, como prohíbe expresamente las normas del Parlamento. Aún así se ha llevado el zapatazo, por tramposo. Efectivamente, el presidente tiene razón. En 13 años como presidente de la Xunta de Galicia, solo compareció 10 veces, tío. Se le tendría que caer la cara de vergüenza. Y ahí lo tienes, impertérrito. ¿Cuándo se comprometió por parte de España el 2% del Producto Interior Bruto? Eso fue en el año 2014, con el señor Rajoy como presidente del gobierno. En 2018, cuando yo llegué al gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron. Tiene la palabra el señor Feijóo. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Vaya, si esa era su pregunta original y ha preguntado sobre medios de comunicación con esta otra... En nombre de muchos ciudadanos la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Esto lo suele hacer tanto el PP como Vox, en contra, como digo, de las normas del Congreso. Y luego remata llamándolo mentiroso y volviendo a echarle en cara que no le haya respondido a la pregunta que no tenía por qué responder. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Es una cosa absolutamente sorprendente.
Mire, otra vez no responde si usted estaba al tanto de este atropello. El tipo se recrea en su propia mezquindad entre los aplausos de su bancada. Esta es la oposición al gobierno, personas adultas comportándose como críos. Es la reacción de quien vuelve a ser ridiculizado por el presidente, que ante tantas gilipolleces responde lo que le interesa que sepa la ciudadanía, independientemente de las preguntas que se le ocurra a esta gente en función de lo que les conviene en cada momento. El presidente vuelve a ser el más listo de la clase respondiendo sobre defensa nacional, un asunto que cada vez tiene más relevancia en Europa, dada la deriva estadounidense con el pirado que tienen en la Casa Blanca. Mire, hace 3 días el presidente del país tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Desde luego, no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico The Times ayer recogía la comparación de usted con el general Franco, con el dictador Franco. Mire, usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. También se paga con los impuestos de todos los españoles el sueldo de Feijóo por un trabajo inexistente. Solo dice gilipolleces. Vamos a ver. En 2023, el Consejo de Ministros aprobó que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el SEPI, comprara un 10% de las acciones de Telefónica. Este movimiento buscaba garantizar la estabilidad accionarial de la empresa y proteger sus capacidades estratégicas, especialmente frente a la influencia de accionistas extranjeros como el grupo saudí STC, que también posee una participación importante. Esa compra de acciones de Telefónica por parte del gobierno es estratégica, pedazo de palurdo. No es para el gobierno, es para el Estado. Cuando este gobierno se marche, España seguirá teniendo un 10% de acciones de Telefónica. Y entre tantas gilipolleces que suelta este tipo, de vez en cuando se cuela algo sensato. Es cierto que el presidente de Prisa publicó una tribuna en El País donde criticó al gobierno de Pedro Sánchez y lo comparó con el control de los medios que hacía el régimen de Franco. En su artículo, Ougurlian defendió la independencia de los medios de comunicación y advirtió contra cualquier intento de control político sobre Prisa. La verdad es que la rajada fue monumental, sobre todo porque lo hizo en El País, un periódico de izquierdas. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania. Pero si ha sido Sánchez quien ha respondido sobre defensa en el marco de la guerra de Ucrania y ha sido Feijóo quien ha sacado la guerra del grupo Prisa, ¿en qué quedamos? Este tipo tiene el cerebro licuado. Por eso yo le pido algo muy importante, señoría. Mire, no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica. No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con una multinacional española. No juegue con 1 millón de accionistas. No juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Usted tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad. Usted quiere controlar la información pública porque ha perdido la oportunidad. Muchas gracias, señor Feijóo. El tipo es un zoquete de cuidado. Quiere decirle tantas cosas juntas y se pone tan nervioso que siempre se le acaba el tiempo. Sigo sin entender cómo es posible que el líder de la oposición sea esta mezcla de Mr. Bean y el director Skinner de Los Simpson. Tiene la palabra el señor presidente del gobierno. Me alegro, señor Feijóo, que si usted se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este gobierno. Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la Dana del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Bueno, vamos a aclarar este asunto porque menudo pitote hay aquí montado.
Sánchez expresó su preocupación por la operación de compra de Air Europa por parte de IAG y pidió a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transporte, que meditara sobre cómo enfocar el asunto. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Hay que dejar muy claro que el presidente del gobierno sí puede intervenir en el rescate de una empresa como Air Europa, pero debe hacerlo dentro del marco legal y siguiendo los procedimientos establecidos aprobados por Bruselas y avalados por el Tribunal de Cuentas. Los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que ha publicado El Mundo fueron intervenidos por la Guardia Civil en el domicilio de Koldo García. La filtración solo ha podido venir de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de José Luis Ábalos, de Koldo García o del juez que lleva el caso, que es el juez Peinado. Si los mensajes fueron divulgados por uno de los participantes de la conversación, no habría delito. Sin embargo, si fueron interceptados o revelados por un tercero sin consentimiento, podría considerarse una revelación de secretos, lo que sí es un delito. Todo lo que se salga de esto que acabo de contar es puro humo. Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Es que llevan 7 años. Llevan ustedes 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Mejorando la vida de la gente. Y eso, señor Feijóo, no lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Bueno, pues el presidente vuelve a meter el dedo en la llaga. Destapemos la carpa que cubre el circo de 3 pistas que tiene montado el Partido Popular, porque no se puede verter tanta basura contra la población y pretender que no huela. Feijóo convocó el Congreso en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido de esta forma. Así que sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Esta es mi decisión, meditada desde hace tiempo, que hago pública hoy. Meditada desde hace tiempo, dice. Hay que tener las pelotas metidas en un cocido murciano para decir eso sin que se te caiga la cara de vergüenza. El tipo reivindica que ha sido su decisión con la cabeza muy alta y sacando pecho. Es lo que tiene que hacer el líder de un proyecto político, tomar decisiones y ejecutarlas. Pero quienes llevamos tiempo escuchando a Feijóo sabemos que no pinta nada en ese partido y mucho menos puede tomar ninguna decisión trascendente sin el permiso de terceros. Parece que algo no cuadra en todo esto, hasta que escuchan lo que dijo horas antes Isabel Díaz Ayuso cuando le preguntaron por la celebración de un Congreso Nacional del Partido Popular. ¡Atención! En el momento en el que run run conviene. En el momento en el que run run conviene. Pero si lo hay, lo que sé también es que es una decisión que le compete únicamente a la Dirección Nacional y que estaremos a la altura ante la situación tan difícil que vive España. De ahí la primera hostia del presidente. Ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Y es que lo que queda una vez más acreditado es que aquí quien pone el cuerpo es Feijóo, pero quien dicta lo que hacer es el Partido Popular de Madrid, que son quienes tienen controlado el partido. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. El presidente hace referencia al dicho popular en el Vaticano que dice: quien entra papa sale cardenal. Este dicho explica la idea de que los favoritos en un cónclave muchas veces no terminan siendo elegidos pontífices. Y es que Feijóo es el zoquete perfecto. El tipo dijo exactamente: Sí, vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Al tratar de hacer un chiste ha explicado perfectamente el modus operandi del Partido Popular. Es decir, la palabra cónclave proviene del latín cum clave, que significa bajo llave.
haciendo referencia al aislamiento de los cardenales durante el proceso. La palabra cónclave también puede referirse a cualquier reunión secreta o reservada donde se toman decisiones importantes. Efectivamente, como todos los movimientos que hace el PP, se organizan previamente en reuniones secretas con gente que nadie ha votado. Estoy a punto de darle las gracias por su torpe sinceridad. Haga el favor, se lo pido por favor, señor Ábalos. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Convoque elecciones, ¿no? Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. De convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? ¿Qué han hecho ustedes durante estos 2 años entonces, señoría? ¿Por qué llevan 2 años pidiendo elecciones día sí día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos 3 años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada absoluta, que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo. Su fiscal general del Estado al borde de banquillo por cumplir las órdenes de la presidencia y sus ministros salen en tropel a atacar al Tribunal Supremo, a la justicia, a los medios. Oiga, usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. Los españoles le vamos a devolver al lugar donde nunca debió de salir. Vamos a ver, percebe. Los ministros no salen a atacar al Tribunal Supremo. Simplemente critican los oscuros procesos de ciertos jueces, en este caso concreto del juez Hurtado. El tipo dice: Usted está alterando la convivencia. Y se queda tan ancho. La convivencia la alteran energúmenos que se han colado acreditándose como periodistas en el Congreso de los Diputados. Observad. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Miren, para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Y ahora las preguntas de periodistas de verdad, gracias. Sí, por un lado le quería preguntar sobre la reforma laboral. Ya ha llegado al Congreso. Victoria. Sí, la reforma laboral ya ha llegado al Congreso y... Sí, vamos fuera. Cintia. Venga. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar simplemente... Ya, pero es que nunca la dan. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntar sobre la ley ELA. Se ha aprobado la ley ELA. Por favor, ¿podemos respetar el turno de palabra? Gracias. Ese es el problema. Llevo 4 años esperando. Es que nunca deis la palabra. Tenéis un micrófono y nunca deis la palabra. Llevo 5 Cintia, ya años está. esperando para Bueno. una pregunta sobre la ley ELA. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, ya no como sumar coalición, jope, así es que es un poco imposible trabajar. Por favor, deje de gritar porque no deja desarrollar la rueda de prensa. Es totalmente democrático. Sí. Ay, Dios mío. Amiguitos, no, a los periodistas. Amigos no son, periodistas sí. Es la diferencia, fíjese usted. Son los periodistas, sí. Muchas gracias. Simplemente quiero preguntar por la ley ELA. Esta basura es lo que han metido en el Congreso del Partido Popular. Pachi López lo explicó de forma nítida. Atención. Si tú vinierais aquí e hicieras preguntas serias y ya está, yo contestaría tranquilamente. Pero que es que, claro, no, déjame aclarar. Claro, es que luego vais fuera. Y durante el resto de la semana
os dedicáis, como se dedica vuestro amigo Ndongo, a decir de una periodista muy seria y muy razonable que, claro, que tiene las piernas hinchadas de tanto estar de rodillas. O tú, cada vez que no te gusta la respuesta que alguien te da o que dice en un acto, dices que qué poca vergüenza tiene. O, sí, eso no es periodismo, eso es activismo. O otros que llaman charos, ¿verdad?, a todas aquellas mujeres que apoyan al gobierno. No, no me hagas eso, porque eso es de lo que vivís permanentemente. Por eso digo, si fueras unos periodistas normales, razonables, que hagáis las preguntas más incómodas que os dé la gana, yo no tendría ningún problema en contestaros. El problema es que cuando salís de aquí, lo que os dedicáis es a todo lo contrario, a ser activistas ultras. Y no me da la gana entrar a ese juego. Y esto es lo que hay. Se ha puesto de moda que unos mongólicos acosen, amedrenten, apabullen, griten, falten al respeto y menosprecien a diputados electos, a políticos y políticas que representan a miles de ciudadanos, y que además destrocen las formas que hay que tener en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular, donde reside el poder del pueblo. Han llenado la sala de prensa del Congreso de activistas ultraderechistas que solo saben comunicarse a través de berrear a los demás. Y todo esto permitido por el Partido Popular, porque forman parte de la mesa del Congreso. La mesa del Congreso está formada por PSOE, PP y Sumar, y como obviamente los partidos de izquierda no meten a estos salvajes, es desde el Partido Popular quienes permiten que esta gentuza entre ahí a reventar las ruedas de prensa. Espero que la reforma del reglamento del Congreso que se está tramitando en estos momentos se ejecute cuanto antes. Recordemos que la iniciativa para expulsar a los agitadores ultras ha sido impulsada por todos los partidos del Congreso, excepto por PP y Vox. Repugnante. El señor Feijóo dice que soy un capo, con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción, cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. El señor Feijóo habla de falta de democracia, lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral de las últimas elecciones generales. Y el señor Feijóo habla de desgobierno, y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo. Carlos, buen trabajo. Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijóo, es faltar al respeto a las víctimas de la Dana. Usted lo que hace es un selfie cuando hace esa acción de espejo. Bueno, pues efectivamente Feijóo se reunió con Mazón en Alicante dándole de esta forma su apoyo. Está claro que nota el aliento de Ayuso en su nuca y necesita los avales de Valencia, uno de los lugares más poderosos del Partido Popular, para poder afrontar el Congreso con garantías de no caer como un árbol talado. Lo que deja en evidencia que todos los movimientos de Feijóo son una estrategia para sobrevivir hasta 2027 sin que el PP de Madrid le corte la cabeza. El tipo habla de que el gobierno mueve tropas a zonas de conflicto y nos enteramos por Twitter. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit. ¿Qué hay detrás? Maniobras en Ceuta, Melilla, Canarias y el Atlántico. No es una guerra, son ejercicios programados. ¿Que la comunicación fue torpe? Puede. ¿Que España está en pie de guerra? En absoluto. Pero Feijóo lo vende como si estuviéramos a 1 minuto de un desembarco en Gaza. El Estado Mayor de Defensa publicó los ejercicios oficialmente. La narrativa de zona de conflicto es más política que militar. Señoras y señores, así es como se calienta la gente, haciéndoles pensar que nos estamos preparando para una guerra. Después habla de que Sánchez alentó las protestas violentas en la Vuelta Ciclista a España. Pero, ¿qué dijo exactamente Sánchez? Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse
si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Si mientras dice este discurso se pone un pasamontañas, nadie encontraría diferencia con un miembro de ETA, vamos, no me jodas. Cualquier ser humano, independientemente de su ideología, firmaría lo que acaba de decir, por favor, es puro sentido común. Habla de 22 policías heridos, son antidisturbios, entra dentro de los riesgos de su trabajo, para eso se les paga también. La policía sabe mejor que nadie que en la mayoría de las manifestaciones reivindicativas siempre hay un grupo de salvajes que montan unos pollos tremendos. Vamos a hacer un ejercicio comparativo. En este gráfico podemos ver las protestas pro-Palestina en la Vuelta Ciclista a España con las que hicieron las derechas en la sede nacional del PSOE. Y que, por cierto, todavía hoy siguen yendo todos los días 4 subnormales a dar por culo con banderitas y rosarios a leer la Biblia con un megáfono. No recuerdo que nadie hablara de los más de 50 policías heridos en unas protestas ultras que nunca llegaron a más de 8.000 personas. La diferencia entre Ferraz y la Vuelta no es solo de cifras, es de tono, de legitimidad y de relato. Ferraz fue simplemente ruido ideológico con 8.000 personas y 84 detenidos. La Vuelta fue un clamor ciudadano con más de 100.000 asistentes y solo 2 detenciones. Una protesta interrumpió el tráfico, la otra interpeló al mundo. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten, señorías, porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Fíjese, en estos 7 años que llevo al frente del Gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Señoría, este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos 2 años de legislatura y eso es más de lo que han aprobado parlamentos con mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en su tierra, en Galicia. Y ahí están los resultados, 2,7% de crecimiento económico para este año, volviendo a liderar de nuevo entre las economías avanzadas el crecimiento y la creación de empleo. Y eso es un éxito de país, también del Gobierno de España, pese a la bancada popular. Buf, es que se lo come vivo. No tiene ni para empezar. Feijóo consigue que parezca una discusión entre un científico con 3 doctorados contra el apoyardao de Desokupa. Como le pasaba a Cristiano Ronaldo con Messi y a Nadal con Federer. Feijóo hace mucho mejor a Sánchez. Y no digo que el tío no sea bueno. Sánchez es un magnífico comunicador. Pero las intervenciones de Feijóo ayudan un huevo a que parezca mucho mejor de lo que realmente es. Es evidente que el que no escucha es usted ni contesta nada. A usted le importa nada el Parlamento. Es que es un político muy malo, tío. ¿Cómo pretende que responda a estas preguntas? ¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? Muchas gracias, señoría. ¿Cómo se responde a esa mierda? Es un cenutrio. Mire, señoría, este es el gobierno más inestable que ha tenido la democracia española desde el 78. Pero en fin, le diré todas las veces que usted quiera para ver si busca usted otro planteamiento. Mire, se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás
Y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta, como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo. Esa es la que nos preocupa y ocupa. Que la realidad no le estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Pues efectivamente, la página 28 del informe de la UCO sobre el caso Koldo contiene una conclusión clave. No hay indicios de financiación ilegal del PSOE. El informe aclara que no hay descuadre contable entre las donaciones, cuotas, nóminas y gastos declarados por Ábalos. Por tanto, no se sostiene la acusación de contabilidad B ni de financiación irregular del partido. Pero nadie rectifica, nadie pide perdón. Esta gente dispara a ciegas contra sus oponentes. Si alguna bala le da a alguien, se apresuran a decir: lo dijimos en su momento, os lo estábamos diciendo, lo sabíamos. Pero si las balas no dan a nadie, como suele ser habitual en el PP, se lavan las manos, pasan página y a acusar de otra cosa que más rabia les dé del gobierno. No sé a quién le tocará esta vez o con qué mierda nueva van a salir esta vez, pero tened por seguro que volverán de nuevo con cualquier chorrada a partir de alguna media verdad. Esta forma tan rastrera de hacer política es su modus operandi, porque han comprobado que les sale gratis, porque no lo pagan en las urnas, no pierden votos por hacer eso. Sus votantes están tan adoctrinados que entienden que es lo mínimo que se merecen estos sucios socialcomunistas. De locos. Elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor, el Partido Popular. Y vamos a la cuestión. ¿Qué intereses defiende este gobierno? Mire, nosotros hemos subido en estos 7 años, hemos aumentado en un 45% la inversión en sanidad pública. Un 45%. Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada, y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes. Ustedes defienden los intereses de la sanidad privada. Este gobierno, señorías, ha planteado la convalidación de un Real Decreto Ley para hacer un embargo al gobierno del señor Netanyahu y frenar el genocidio en Gaza. Y ustedes van a votar en contra. Este gobierno, señorías, ha propuesto una reforma de la Constitución para blindar de los ataques de la ultraderecha ideológica y sociológica a las mujeres en su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué hace el Partido Popular? Decir que no va a votar a favor de esa reforma constitucional. Le digo una cosa, señoría. En Portugal, el 70% del total de interrupciones voluntarias de embarazo se hace en la sanidad pública. En Suecia, el 99%. En Italia, el 94%. En la Comunidad de Madrid, solamente el 1%, señoría. El 1%. Eso es un atropello al derecho de las mujeres, reconocido y avalado por la Constitución y por la legalidad vigente. Por tanto, señoría, efectivamente, este gobierno defiende a la gente de a pie y ustedes a la élite de siempre. Queremos abolir la prostitución, dice usted que ha vivido de ella, y su gobierno que ha pagado con dinero el consumo de prostitución. El PSOE
Dice usted, no se ha financiado ilegalmente. El informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, folios, chistorras, es muy elocuente. Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso el reproche moral lo merece usted. Es un miserable y un embustero, no necesariamente en ese orden. Vamos a ver. Las cuentas bancarias mencionadas por Feijóo aparecen en el informe de la UCO, pero no se ha acreditado que estén fuera de la contabilidad oficial del partido ni que constituyan una caja B. Decirle al presidente del gobierno en su cara que ha vivido de la prostitución es una acusación miserable porque no tiene respaldo judicial, documental ni periodístico serio. Es simplemente mentira. Todo lo que dice este mequetrefe, todo el castillo de naipes que está montando en el Congreso, es más inestable que Abascal en un trabajo de verdad. Todo está cogido con pinzas. Cuando se confirme que casi todo lo que ha dicho es una trola, pues aquí no ha pasado nada, y a seguir metiendo nuevas mierdas en la cabeza de la gente. Ya sabéis, todo lo que se diga de este gobierno es poco. Valiente gentuza. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Y aquí tenemos el colmo de la miseria política, la infame estrategia de Feijóo. Desde que el Senado, con mayoría del PP, abrió la comisión sobre las mascarillas y los contratos vinculados a Koldo García, estaba claro que Sánchez acabaría siendo citado. Lo que no se sabía era cuándo. El PP ha esperado el momento que más le beneficia, justo después de que el presidente desmontara la acusación de financiación ilegal con la famosa página 28 del informe de la UCO. El tipo lo anuncia como si fuera una revelación, pero es una maniobra de calendario. Será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado. Será citado este mes, le dice, como si fuese un juez. Patético. Es el remate de una intervención cargada de barro que mezcla acusaciones personales, datos sin confirmar y frases infames. También es patética la reacción de sus diputados. Acaba la bochornosa intervención y su bancada aplaude. Lo hacen todos los partidos, hasta aquí todo normal. Pero los diputados situados en las zonas altas del Parlamento se levantan para dar más efecto. Los que están más abajo no se dan cuenta al principio. La diputada Montesinos se fija de reojo y también se levanta, lo que hace que se levanten el resto de los diputados. Realmente no habían visto la intervención de Feijóo tan memorable como para levantarse del escaño. Pero hay que hacer el paripé, y ahí los tienes, volviendo a hacer el ridículo. Esta gente es experta en montar un circo cutre en pocos segundos. Patético. Silencio, por favor. Ánimo, Alberto. Bueno, pues es la mejor respuesta que se me ocurre a toda la basura que ha vertido Alberto. Estaría bien que alguna vez esta gente haga parlamentarismo y deje de ir al Congreso de forma guionizada y a coro. Decir que en el gobierno Corren los billetes como en un prostíbulo. es una forma obscena que sustituye el control parlamentario por el insulto. Si hay pruebas, que se presenten. Si hay sospechas, que se investiguen. Pero estar todo el día con el tema de los prostíbulos demuestra dos cosas: la falta de contenido político que tiene esta gente para presentar a los españoles y la clase y elegancia que solo puede proporcionar ser el número 2 de Ayuso. Como todo el mundo puede escuchar en cada enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, solo Sánchez habla de política, porque Feijóo tiene montado un circo donde, en el mejor de los casos, hace de juez, o de fiscal, o insinúa cosas que no puede demostrar, pero normalmente hace de payaso triste. Todas las tartas van a parar a su cara. Discutir con un tipo con esa actitud es como poner a discutir en la misma mesa a un geodesta frente a un terraplanista, o a un ufólogo frente a un astrofísico. Es imposible una discusión entre iguales si uno habla en etrusco y el otro en klingon. Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Mire, señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban. España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente. La
La gente siente que no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes. España tiene que merecer la pena trabajar. Y con usted merece la pena ser un jeta. Con tantos que le rodean, señoría, trabajar no puede consistir en que el gobierno te cruja impuestos. Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital. Trabajar debería de dar esperanza, y con usted da rabia. Mire, señor Feijóo, lo vuelvo a decir, este es uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea. Lo es. Lo que no es decente son sus silencios, señoría. Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearles ansiedad. Pero cuando la prueba era no concluyente, en muchos casos las mujeres no eran informadas hasta que se repetía la mamografía y había un diagnóstico que ya era el definitivo. Esto se hacía siguiendo el criterio clínico de los profesionales y porque en el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que ha mentido en sala judicial. Su partido dice que mentir no es delito. ¿Y usted qué dice? Nada. Absolutamente nada, señoría. Este es el problema. Que la pregunta que debemos hacernos, señor Feijóo, es ¿qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados para analizar un nuevo turno de preguntas al Gobierno. Nos vamos a centrar en las que realiza Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Veamos qué dice. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Nada más, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos una vez más el pozo seco que es el Partido Popular. Hay que ser mendrugo para centrar tu primera pregunta de control al Gobierno en el lapsus de tu oponente político. El tipo habla de lo que sucedió en el Senado durante la respuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la maleducada senadora del PP, Alicia García. Atención. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Estaban montando tal pollo durante toda la intervención de la ministra Díaz que en vez de la bancada del Grupo Popular parecía un grupo de chimpancés fugados de un laboratorio. Podéis ver el vídeo completo que hice de este cara a cara entre Yolanda Díaz y Alicia García pinchando en el enlace que saldrá por aquí arriba a la derecha o al final de este vídeo. El caso es que obviamente la ministra Díaz quería decir gobierno de coalición para rato, pero dijo gobierno de corrupción para rato. Claro, para el PP esto es oro puro, porque no tienen nada a lo que agarrarse. Y ya es triste que valga tanto para un partido que aspira a gobernar un lapsus. Cuando el líder de la oposición convierte un desliz en el eje de su intervención, está reconociendo que no tiene una agenda más potente que explotar. Si el lapsus es lo más serio que tiene Feijóo, ¿qué dice eso de su alternativa? Es tan limitado intelectualmente que solo tiene el error ajeno como única arma política. Este zoquete debería andar con más cuidado porque hasta ahora, pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran o hicieran lo que hicieran, su núcleo de votantes siempre estaba ahí, fiel a su partido, fichando cada 4 años.
Pero desde que la ultraderecha anda dando tumbos por las instituciones, deberían ir pensándose 2 veces las cosas que dicen, porque la sangría de votos hacia la extrema derecha es cada vez más bestia. Y pueden perder a todos los paletos que les votan cuando empiecen a darse cuenta de que el verdadero partido para paletos es Vox. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Presidenta, señoría, lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus. Señoría, o es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura. ¡Hostias! Le ha dejado la cara llena de dedos. A esta gente hay que golpearles así, con la mano abierta y bien duro. Porque, vamos a ver, lo de confundirse de ciudad en un mitin o equivocarse en una palabra es algo normal, sobre todo en personas que hablan constantemente en público y en directo, y eso ya te digo yo que no es nada fácil. Esto es una cosa, y otra es lo que menciona el presidente sobre la obra 1984 de George Orwell. ¡Atención! Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza. Si vamos a la obra de Orwell, acreditamos lo que es un régimen totalitario. Según este mequetrefe, Orwell escribió una de sus mejores obras 34 años después de su muerte. ¡Tócate los cojones! En mi opinión, la gente más peligrosa tanto en política como en cualquier otro ámbito de la vida es la que simula una competencia intelectual que no posee. Con solo escucharlo, es obvio que este tipo no ha leído ni a Orwell ni a ningún otro autor clásico o contemporáneo. Este pájaro no ha leído nunca, más allá de los discursos que le escriben. Lo más gracioso del asunto es que el tipo estaba hablando de la obra de Orwell para criticar la supuesta deriva del gobierno de España. Y si bien Orwell en su obra 1984 critica todos los regímenes totalitarios, ya sean fascistas, comunistas o de cualquier otro índole ideológica, su visión se alinea con lo que hoy llamaríamos un socialismo democrático pluralista. No en vano, en 1936 vino a España para luchar al lado de los republicanos contra los traidores franquistas, que ese mismo año se sublevaron contra el gobierno democráticamente elegido, dando lugar a la Guerra Civil Española. Orwell estuvo desde el principio con la democracia española luchando físicamente contra el franquismo. Incluso le pegaron un tiro. Feijóo, por el contrario, lidera un partido que nació de los restos políticos franquistas que quedaron tras la transición española. Este tipo no tiene autoridad moral ni intelectual para hablar de la obra de Orwell y menos aún sin haber leído una mierda de este autor. Que alguien le pase esta información a Feijóo, pero en formato audio, porque si se lo pasas por escrito no lo va a leer. Vamos al tema. Este gobierno, señoría, gobierna. No ha renunciado a gobernar, como usted plantea en su pregunta. Gobierna. Ayer mismo, ¿qué hicimos? 500 millones de euros para los enfermos de ELA. Reforzando el Sistema Nacional de Dependencia. Sí. 27 millones de euros a los agricultores afectados por los incendios de este pasado verano. A diferencia del señor Mazón, que lleva 9 millones de euros en el cajón sin utilizar para las víctimas de la Dana un año después. O también la aprobación de la estrategia de turismo sostenible. Usted es el que ha renunciado, señoría. Ha renunciado a hacer una oposición útil. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Claro que sí. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud. Ustedes dijeron, señoría, que habían sido 4 casos y resulta que son 2000. La asociación AMAMA dice que han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y posteriormente, 7 horas después, comentan que ha sido un error informático. Mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección de las mujeres, señoría. Es la forma que ustedes tienen de gobernar. Señorías, ustedes han renunciado a muchas cosas. ¿Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal? Es que tiene razón, joder. Es un monigote de trapo que no mueve un dedo para no desestabilizar sus autonomías, excepto Galicia, que él sigue siendo el líder. Ayuso gobierna Madrid al margen del mundo. Se pasa por el chocho su partido, el gobierno, Europa, las leyes y los acuerdos firmados. Y nadie le tose. Todos se arrodillan ante ella.
el moderado Bonilla lo mismo en Andalucía, y Mazón en la Comunidad Valenciana, como posee los avales que consolidan a Feijóo como el líder, pues también es intocable. Lo tienen cogido por los cojones entre todos. Y es paradójico porque solo podrá mover ficha si alguno de ellos pierde las elecciones autonómicas estrepitosamente. Pero eso le haría perder prestigio como líder del partido. Y si estos tres continúan ganando en sus regiones, pues Feijóo seguirá siendo un pelele. Una mañana entera para no decir nada útil a los españoles. Ese es su plan de legislatura: rellenar días, ganar tiempo y no gobernar. La pregunta es muy sencilla: ¿con qué grupos parlamentarios ha cerrado ya usted el presupuesto del 2026 y cuándo va a presentar el presupuesto del 26? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Sánchez ha dicho muchas cosas en su comparecencia y ha mencionado también los presupuestos. Lo que pasa es que le he dado más palos que a una estera, como siempre que tienen un cara a cara. Atención. No ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. ¿Es así? Es así. Sí, sí. El señor Feijóo niega. Mire, yo llevo 7 años al frente del gobierno y he comparecido más de 35 ocasiones en estas Cortes. Usted fue presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años y solamente compareció en 10 ocasiones en el Parlamento gallego. ¿Qué lecciones quiere dar usted? ¿Contradicciones? Pues todos los días, en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, pregúntenles a los presidentes autonómicos del Partido Popular, pasados y presentes, sobre las prórrogas presupuestarias. Y aquí tienen la respuesta a la pregunta que le hace Feijóo. ¿Cuándo va a presentar el presupuesto del 26? Muchas gracias. Y es que, efectivamente, esta gente vive en una constante contradicción. Exigen a los demás lo que ellos hacen cuando la realidad política se lo impide. Lo vamos a explicar de forma muy clara, centrándonos en los últimos 3 años. El PP ha gobernado con presupuestos prorrogados en varias comunidades desde 2022. En la mayoría de los casos, el bloqueo o la falta de acuerdo con Vox ha sido determinante. Y la razón es muy sencilla. Se están radicalizando tanto que solo pueden pactar con la ultraderecha. Y cuando Vox se lleva la escalera, se quedan colgados de la brocha. Mientras Feijóo critica a Sánchez por no aprobar presupuestos, varios de sus varones han hecho lo mismo en sus comunidades sin recibir reproche interno. Pero la realidad es que estos asuntos no son opinables. Bueno, puedes opinar de lo que te dé la gana, faltaría más. A lo que me refiero es que hay unas reglas de juego y esas reglas las pone la Constitución. Y es muy clara al respecto. El artículo 134 de la Constitución no obliga a aprobar nuevos presupuestos cada año. Lo que exige es que se presenten con antelación, y si no se aprueban, se prorrogan automáticamente. Por tanto, gobernar con presupuestos prorrogados, como hacen cada vez que lo necesitan los presidentes autonómicos del Partido Popular, es perfectamente legal y constitucional. O más aún, la grave paradoja, la grave contradicción de llevar 7 años exigiéndonos unas elecciones anticipadas, pero se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana después de la tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la Dana. Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, porque claramente, pero al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído a la Comunidad Valenciana. La obligación del Gobierno de España es esa, es fortalecer el crecimiento económico y reforzar los servicios públicos. Usted como jefe de la oposición también tiene alguna responsabilidad. Por ejemplo, ¿le va a pedir a la señora Guardiola que devuelva los recursos económicos que no se han utilizado, por ejemplo, en materia de prevención de incendios, o, por ejemplo, también que ejecute todo lo que tiene que ver con las residencias de mayores o también las plazas en escuelas infantiles? ¿Le va a decir a la señora Ayuso que deje de privatizar la sanidad pública y ponerla en manos de la empresa en la que, en fin, parece que tiene bastantes relaciones su actual pareja? ¿Le va a decir al señor Moreno Bonilla que comparta con el Gobierno de España los datos sobre la situación de cribados en Andalucía, que no son datos de la Junta de Andalucía, sino datos de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía? Esa es su responsabilidad, señoría, pero me temo que no me responderá, porque la cruda realidad es que el Partido Popular... Señorías. Es que el Partido Popular... No, claro. ¿Qué pasa? Que ustedes... Señorías, por favor, silencio. Ustedes no tienen que rendir cuentas ante nada.
Lo que quiero decir, Señora Moraleja, silencio. 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 Continúe, señor. Lo que quiero decir, señoría, es que al frente del Partido Popular ahora mismo no hay nadie al volante. Muchas gracias. Bueno, es cierto que el presidente del gobierno está ahí para responder las preguntas y no para hacerlas, pero no por eso las preguntas que hace no son pertinentes. Además, cada cual utiliza su turno de respuesta como mejor entienda. Porque la estrategia del PP es hacer parecer que el gobierno es un desastre cuando la gente se queja del mal funcionamiento de los servicios públicos, pero en realidad son ellos quienes provocan ese deterioro. El gobierno central pone el dinero, pero los gobiernos del PP lo desvían, lo bloquean o lo usan para beneficiar a empresas privadas. No es solo mala gestión, es una estrategia política para debilitar lo público y reforzar su modelo ideológico. Y cuando hay manifestaciones y quejas masivas, le echan el muerto al gobierno de Sánchez y aquí no ha pasado nada. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Es que este asunto es significativo de cómo funcionan los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en Almería? Pues que la Guardia Civil detuvo a varios cargos del PP en la Diputación de Almería, incluido su presidente Javier Aureliano García. Han sido detenidos por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. La jueza les atribuye cohecho, malversación y blanqueo, en una causa bajo secreto con registros en sedes públicas y domicilios. Vaya, es como que la historia se repite, pero con una diferencia, que cuando esta gente roba lo hace mucho mejor. Si Santos Cerdán, según la UCO, pillaba un 2% de mordidas, esta gente pillaba un 47%. Sí, habéis escuchado bien, un 47%. No hay nada como ser un profesional en lo tuyo. ¿Y qué creéis que ha hecho el PP? Pues lo que hace siempre. Se desvincula del caso y alega lo que le niega al gobierno, que son actitudes individuales. Es decir, si roban desde cargos del PP son actitudes individuales y si lo hacen desde cargos del PSOE, todo el partido es cómplice de los chorizos. No os tiene que pillar desprevenidos. Es la misma estrategia que el PP ha seguido en todos sus casos de corrupción. Cortar vínculos con los implicados y proteger la marca. Usted pregunta por los presupuestos. España tiene unos presupuestos vigentes y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos generales del Estado mucho más expansivos en lo social. Señorías, este gobierno garantiza tres cosas. La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios. Y la tercera, resultados. Porque yo creo que después de lo que hemos visto durante esta semana, en que la Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, del gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también por primera vez en 20 años España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este gobierno. Social, transformadora, de liderazgo de crecimiento económico y fiscalmente responsable. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica.
Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. ¿Perdón a los españoles por qué? ¿Por apoyar a un fiscal que simplemente hizo su trabajo? Vamos a ver. En este juicio, también puedes llamarlo circo, la acusación se basa en que García Ortiz había filtrado un correo del novio de Ayuso a la prensa. Los periodistas que declararon negaron que García Ortiz fuese la fuente. Algunos incluso demostraron que habían accedido al correo antes que él. Pero el Supremo interpreta que la nota de prensa en sí misma es un acto de revelación de secretos independientemente de que los periodistas ya lo hubiesen publicado. Es decir, no se condena por filtrar a los periodistas, sino por haber hecho pública información procesal en un comunicado institucional. Lo que traducido al lenguaje llano viene a decir algo así como que no tenemos más mierda para echar encima del gobierno, vamos a tirar de este hilito que tenemos aquí para hacer caer al fiscal general del Estado porque ya estamos hasta los cojones de un gobierno progresista. Si esto te hace esbozar una sonrisa, la condena impuesta, que incluye 2 años de inhabilitación, multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso, te tiene que parecer desternillante. El fiscal general del Estado le tiene que pagar 10.000 eurazos a un pavo que es el verdadero delincuente en todo esto. Y sí, efectivamente, la palabra que estás buscando es acojonante. Muchas gracias, señora presidenta. Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Fíjese. Entre periodistas que exculpan en su testimonio en la Sala Segunda del Supremo al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y señor Feijóo, sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas, 3 cosas hace este gobierno. La primera, acata el fallo del Tribunal Supremo. Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, decimos una obviedad. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y finalmente, señoría, el Gobierno ayer hizo lo que le corresponde, y es proponer, en este caso, a una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente, rigurosa y, por cierto, feminista, al frente de la Fiscalía General del Estado. Efectivamente, la fiscal Teresa Pera Mato es idónea para el puesto, pero es que da igual poner a Pera Mato o a Perico de los Palotes. Cualquier nombramiento que haga el gobierno será deslegitimado por la derecha, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante en todo esto. Igual que trabajan con la prensa que tienen financiada para hacer coincidir titulares con su relato político, también lo hacen con los fallos judiciales. Es decir, su prensa hace titulares que ellos luego utilizan como arma en el Congreso para respaldar sus discursos. Esto lo explica muy bien el ministro Bolaños. Pues con las sentencias judiciales hacen lo mismo. Utilizan las sentencias politizadas para utilizarlas luego en el Congreso. Por lo que dejan la sospecha en el aire de que la nueva fiscal Pera Mato está a las órdenes del gobierno como lo estuvo García Ortiz. El círculo es miserable y perverso, pero perfecto. Mire, gobernar no es vivir en el palacio, no es controlar la televisión pública, ni el resto de las instituciones. Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años. ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Perdón. Se ha terminado el tiempo. Joder, ¿qué cojones ha dicho? El tipo se quita de la vista por un momento lo que está leyendo y pierde el hilo. No vale ni para hacer el ridículo. Vamos a ayudarle, que me ha dado hasta pena. Se titulará Anatomía de un farsante.
Es patético, tío. ¿Quién vota a este pájaro? Mirad a su bancada, aplaudiendo, pero poco. Menudo papelón. Y el caso es que efectivamente sus intervenciones se pueden explicar como la anatomía de un farsante, porque todo lo que dice lo copia de otros políticos, y su propuesta para llevar las riendas del país se basan en tumbar al actual gobierno. Lo de este tipo, y por extensión la de todo el Partido Popular, es una jodida farsa. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, sino por lo que dice, porque no proponen nada. Le diré una cosa, señor Feijóo, la izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar. Ahí están los resultados de la gestión de este gobierno. 22 millones de personas ocupadas, creciendo lo que no crece otra economía en Europa y reduciendo el déficit y la deuda pública, lo que lo estamos reduciendo. Por cierto, señora, yo entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El tacticismo político del PP es muy cutre, pero si lo utilizan es porque les funciona. Esta gente jamás ha movido un dedo por el feminismo ni por los derechos de las mujeres. A sus votaciones me remito. Pero ahora, con la monumental cagada del PSOE en este caso, se presentan como los defensores del feminismo, en el que nunca han creído porque nunca lo han defendido. Es una cuestión de discurso. Esta gente nunca ha dado un discurso que contenga las palabras igualdad y social. Jamás. Lo que sí hacen es aprovecharse de los logros conseguidos por quienes sí se mojan y pelean duro por conseguir mejoras sociales. Cuando esas mejoras se consiguen y se asumen por la gente, la derecha roba la bandera y se apodera de esa lucha como si fuesen quienes tuvieron la iniciativa. Su estrategia es infalible. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica. Joder, de los creadores de Anatop At. Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anatop At. Llega a nuestras pantallas la esperada segunda parte. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se practica, señor Sánchez. Es quitar la vista de las tarjetitas y se queda con menos palabras que Abascal en una reunión a puerta cerrada con Espinosa de los Monteros. El tipo no da pie con bola. Es un desastre absoluto. Es que te tienes que creer lo que te han escrito para que parezca que te importa lo que dices. Pero claro, si sumamos que le importa un huevo de pato este asunto a su ineptitud como político, nos dan estas memorables intervenciones que solo firmaría Tellado, su fiel escudero. A mí si hay una persona que justifica mi presencia en la política es Alberto Núñez Feijóo. Esa es la realidad. Y por lo tanto yo no estaría haciendo el trabajo que hago ni en ningún otro momento ni para ningún otro líder. Esa es la realidad. Mi compromiso con las siglas está muy asociado a la persona de Alberto Núñez Feijóo. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Y el tipo, lejos de abandonar el ridículo, se revuelca aún más en él, dirigiéndose a los partidos de izquierdas, que son los únicos que se han partido la cara para defender el feminismo, diciéndoles que ni lo defienden ni lo practican. ¿De qué circo se ha escapado este payaso? Le falta la narizota y los zapatones. Y su partido le aplaude la chorrada, confirmando que toda la bancada del PP aplauden cualquier cosa. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno
es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el Pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. El presidente tiene razón, pero claro, como habéis podido comprobar, la bancada del Partido Popular no quiere escucharlo. Por eso tratan de montar un pollo. Están absolutamente desesperados y se nota por la forma en que calientan el Congreso. Lo que está claro es que los acosadores sexuales están por todas partes. Es una cuestión de conducta cultural, no de ideología. Es una cuestión de educación. Y hay partidos políticos que esto lo tienen como una prioridad y hay otros que no. La política lo cambia todo o no cambia nada. Y todo depende de la papeleta que metas en la urna. Me llamo Fran, soy la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.